Muy buenas noches. Si se escucha el audio de manera fluida, por favor, me confirman para no tener dificultades en todo el proceso de la sesión sincrónica, por favor. Estimado licenciado Mauricio, ¿se escucha el audio? Bueno, no tendría que haber ninguna dificultad. Nuevamente, darles la bienvenida. Nos encontramos en la segunda semana, en la sesión número 2 del programa de maestría en robótica. Nos encontramos en el módulo número 12, metodología de la investigación científica. En esta sesión 2 de la unidad didáctica, concepción teórica y elección estratégica del diseño de investigación, vamos a desarrollar ampliamente el contenido ya sobre diseños no experimentales. Nos recordarán ustedes que el enfoque de investigación cuantitativa va a abarcar dos grandes diseños, ¿no? El primero, decíamos, el diseño de investigación experimentales, que hemos ido describiendo ampliamente la semana, días anteriores, ¿verdad? Y vamos a ir realizando también una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿No? Ah, una de los factores, de las características más esenciales que debemos de tomar en cuenta, que los diseños experimentales, ¿no? Son donde las variables se pueden manipular, ¿no? Es decir, los fenómenos, los hechos históricos. Estas temáticas de investigación son manipulables bajo este diseño de investigación. Bueno, ingresamos entonces al diseño de investigación ahora no experimental. ¿Ya? Los diseños no experimentales debemos primeramente comprender según el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Podríamos definir como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, entonces va a ser lo contrapuesto, ¿no? Lo opuesto, ¿ya? De los diseños experimentales. Entonces acá, en los diseños no experimentales, no se van a manipular, ¿no? Los fenómenos, las categorías, las variables, ¿no? De manera deliberada. Es decir, se trata de que en los estudios, ¿no? No se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, ¿no? Como ocurría en los diseños experimentales. Lo que efectúa en las investigaciones no experimentales es primeramente observar, ¿ya? Puede ser también medir fenómenos, medir variables, tal como se da en un contexto natural, ¿ya? Para analizarlos, ¿no? En un experimento, por ejemplo, ¿no? El investigador va a preparar de manera planificada, ¿no? De manera premeditada, una situación a la que los, eh, los casos, ¿no? ¿No? Los individuos expuestos, ¿no?
van a tener que desarrollar ya esta planificación, ¿no? Esta situación va a consistir en recibir un tratamiento, ¿no? Puede ser una condición, puede ser un estímulo, esto en diferentes circunstancias, para después evaluar los fenómenos de la exposición, ¿no? De dicho tratamiento o dicha condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se constituye una realidad dentro del diseño no experimental. Ya. En los diseños no experimentales no se va a generar ninguna situación, sino que se van a observar de manera directa ya situaciones que ya existen. Aquí no se provocan de manera intencional ya en la investigación lo que el investigador quiere realizar. En las investigaciones no experimentales, las variables independientes ya, ocurren. No es posible manipularlos. Ya, no tiene un control directo de dichas variables, ni se puede influir por parte del investigador, porque estos hechos, estos fenómenos, ya que dentro de la selección, ¿no? de los diseños no experimentales, las variables ya suceden, ya, al igual que sus especies. La investigación no experimental es aquella en la que no se van a manipular entonces las variables, ¿no? Es decir, el investigador solo va a observar los hechos, ¿ya? Tal cual va a ocurrir en la realidad sin su intervención, ¿de acuerdo? Este tipo de investigación puede llegar a aplicar algunas relaciones entre variables, pero no siempre, ¿no? Más bien, en este diseño de investigación sirve de base o punto de partida para muchos estudios cuantitativos, ¿no? Entonces, en una investigación eh, bajo el diseño no experimental, ¿ya? Se puede em, observar, ¿no? A partir de encuestas de opinión, ¿ya? Estudios que analizan hechos pasados, ¿no? Estudios retrospectivos, ¿no? O estudios que se observan situaciones hacia futuros, ¿no? Prospectivos. Para entender ya entre un experimento, ¿no? El investigador aquí eh, manipula una variable, ¿no? Para ver su efecto. Si se, por ejemplo, ¿no? Si se va a considerar saber cómo afecta, a ver, un ejemplo, ¿no? Muy común, ¿no? El azúcar en el rendimiento laboral, habría que hacer que algunos trabajadores consuman más dulces y otros menos, ¿no? Para luego comparar los resultados, ¿verdad? ¿No? Entonces, em, eso no sería ético para el investigador, porque no se puede obligar a las personas, ¿no? a consumir altos niveles de azúcar. Esto ya que podría afectar la salud, ¿no? de las personas, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ir observando también cómo este aspecto, ¿no? Estas características dentro de estos diseños no experimentales, ¿no? Va a tener mucha relación con el aspecto ético del investigador. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos definir ya al diseño no experimentales, ¿no? como una investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, ¿no? Es decir, el investigador no puede manipular de manera intencional las variables, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? El ejemplo que le estábamos, ¿verdad? Entonces, acá se trata de estudios en los que no haces variar, ¿no? En forma intencional las variables. Entonces, suceden tal cual es, ¿ya?
Entonces, desde esa perspectiva, acá es importante identificar también, ¿no?, las diferencias entre los tipos de variables que existen, ¿verdad? En los diseños no experimentales, si se recordarán, ¿no?, ustedes, la anterior sesión habíamos tomado en cuenta las variables principalmente se manipulan, ¿no? Esa era la condición primera, ¿ya? Eh, Mientras en los diseños no experimentales, simplemente las variables, ¿no?, los fenómenos se observan, ¿verdad? Acá podemos observar este ejemplo en un laboratorio, ¿no? ¿Quién manipula las variables? ¿No? Es el investigador. Mientras en una investigación no experimental no va a existir esa manipulación, ¿no? Entonces, dentro de una investigación no experimental, la técnica que esencialmente tendría que utilizarse son ya la, ah, los instrumentos de observación, ¿no? Las técnicas de observación. Puede ser participante, ¿no?, como especialmente no participante, ¿no? Se van a caracterizar dentro de las investigaciones eh, cuantitativas. ¿De acuerdo? Por lo cual existen variables que no se pueden también manipular en experimentos, ¿no?, porque estas no son apropiados para estudios no experimentales. Por ejemplo, las características propias de personas, ¿no?, objetos que son complejas de manipular. Por ejemplo, el hábitat de los animales, ¿no? O factores culturales de una sociedad, ¿verdad? No, es decir, la cultura, las tradiciones de una sociedad, no podemos modificar nosotros como investigadores, ¿verdad? No, no son manipulables. Entonces, es lo que podemos investigar es el por qué sucede, ¿no? Cuál es el origen, ¿no? Aspectos que simplemente nos van a eh, asociar ya con la observación, ¿de acuerdo? Entonces puede ser también aspectos de enfermedades irreversibles, ¿no? Donde de la misma manera no se puede manipular, ¿verdad? ¿No? Un niño que tiene TDAH, no, bajo un diseño experimental, no puedes manipular, no posteriormente de tu diseño de investigación, de todo ese proceso, el niño ya no va a tener TDAH, ¿verdad? Entonces, son aspectos, son situaciones irreversibles, ¿no? Dentro del aspecto eh, de nuestra observación, ¿no? Otro aspecto también, las características que no se pueden manipular por razones éticas, decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de medicamentos, ¿no? Eh, a ver, si una persona se encuentra saludable, ¿no? Las agresiones físicas, los impedimentos físicos, etcétera, ¿no? Estos aspectos tampoco se van a poder manipular. ¿Cuáles son entonces ahora los tipos de diseños no experimentales que podemos seleccionar? Dentro del enfoque cuantitativo, ¿no?, decíamos, el diseño experimental, ¿no?, va a estar relacionando específicamente con aspectos estadísticos, donde el investigador va a manipular las variables, ¿verdad? Mientras en investigaciones ya, cuantitativos también, pero en investigaciones bajo el diseño no experimental, las variables no van a manipularse, ¿no?
Entonces, los tipos de diseños no experimentales, como podemos observar, van a ser los diseños no experimentales transversales y los diseños no experimentales ya longitudinales. Los diseños no experimentales transversales toman en cuenta la recolección de datos, pero en un solo momento, ya, en relación a la recolección de datos, ¿no? Mientras ya, los diseños no experimentales longitudinales ya, toman en cuenta la recolección de datos en varios momentos. Esa es la característica que tiene esencialmente, ¿no? Entonces, la siguiente manera de clasificar, ¿no?, dicha investigación, primeramente es por su dimensión temporal, ¿no? O el número de momentos ya, o puntos en el tiempo en los cuales se van a recolectar los datos. Es decir, cuántas veces se va a recolectar el datos o los datos y en qué momento del tiempo se van a recoger esos datos. Entonces, en los diseños no experimentales transversales, los datos se van a recolectar en un solo momento, mientras en los longitudinales se va a tomar en cuenta en diversos momentos, ¿no? La recolección de datos, ¿no? Entonces, los tipos de diseños no experimentales van a ser las transversales y las longitudinales. Las investigaciones transversales, ¿ya? Estos diseños recolectan datos, reitero nuevamente, en un solo momento, ¿ya? Es decir, en un tiempo único. Propósito es esencialmente describir, ¿ya? Evaluar, puede ser analizar las variables tal como se encuentra en ese momento, ¿no? Sin observar cambios a lo largo del tiempo, ¿ya? Es decir, aquí va a permitir conocer ya el nivel o estado actual de una o, o varias variables, ¿no? En un solo momento determinado. Por ejemplo, conocer el nivel ya, de competencias en programación de robots en estudiantes de educación superior al finalizar el semestre. Entonces, ¿qué es lo que el investigador quiere acá? Simplemente quiere conocer las competencias en programación de robots de los estudiantes, ¿no? Entonces, va a observar, ¿no?, y va a determinar cuáles son las competencias que tienen los estudiantes, ¿no? Otro ejemplo podría ser evaluar las condiciones del laboratorio de un laboratorio, ¿no? Puede ser de robótica, ¿no? Donde se vea el equipamiento, ¿no? La conectividad, los software en una institución educativa, ¿no? En la gestión actual, ¿no? Entonces, simplemente el observador va determinar cómo se encuentra ese laboratorio, ¿verdad? No va a hacer ninguna manipulación, ¿no? De manera directa, tiene que recolectar, como se decía, ¿verdad? La recolección de datos de manera objetiva, ¿no? Va a observar cómo los softwares están de manera estable, la conectividad es correcta, ¿no? El equipamiento es adecuado dentro de ese laboratorio, etcétera. Pero en las investigaciones ya longitudinales, ¿no?, bajo el diseño no experimental, en ciertas ocasiones ya el interés del investigador es analizar cambios al paso en el tiempo en determinadas categorías, ¿no? Pueden ser categorías, pueden ser analizar cambios en sucesos, eh, analizar cambios en contextos, ¿no? En diferentes aspectos o en comunidades de sociedades, o bien las relaciones entre estas, ¿no? O aún más, ya en las investigaciones longitudinales, a veces ambos tipos de cambios, ¿no? ¿No? Es decir, puede ser las relaciones de categorías o puede tomarse en cuenta también la relación entre ambos, ¿no? Conceptos, sucesos o categorías. Entonces,
Puedes aquí, como investigador, disponer de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos, ¿no? O periodos, aquí para sacar conclusiones respecto al cambio o de sus consecuencias. Entonces, puedes disponer ya de que los diseños longitudinales, los cuales van a recolectar datos en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, un investigador debe analizar cómo evoluciona ya los niveles de empleo durante 5 años, ¿no? En una ciudad. Aquí se va a hacer una comparación de manera anual, ¿ya? Y otros que van a pretender observar cómo se comporta la incidencia de una enfermedad en una población durante 5 años como a través de evaluaciones periódicas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que son estudios de seguimiento, ¿no? A través de diversas mediciones, donde estos diseños se van a esquematizar ya de la siguiente manera, ¿no? Recolección de datos, va a ser aquí un primer momento, recolección de datos, ¿no? Otro segundo momento y recolección de datos, un tercer momento, en relación al tiempo, ¿no? Que el investigador va aquí va a determinar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí podemos comprender que, primeramente, ¿no? Las investigaciones, ¿ya? Bajo el diseño, ¿no? No experimentales, las variables, ¿no? Las categorías, no se pueden manipular, sino a lo contrario. Y ya eh, el investigador es aquella que no puede manipular esa variable. El investigador solo va a observar, ¿no? El hecho tal cual como ocurre ya en la realidad, ¿no? Pero mientras en las investigaciones bajo los diseños, ¿no? Experimentales, ocurre de diferente manera. Las variables necesariamente se van a manipular. ¿Cuál es la razón? Porque las variables es la que se va a considerar como una supuesta causa en una relación entre una variable y un efecto, ¿no? En la cual va a provocar una dicha causa que se le va a denominar una variable detective. Por lo tanto, esos dos aspectos serían las diferencias fundamentales, ¿verdad? Entonces, en una investigación de diseño ya no experimental, vamos a nosotros también tener que determinar, ¿no? Si nuestra investigación está bajo un diseño de investigación eh, transversal, ¿no? O una investigación longitudinal, ¿ya? Que es evolutiva especialmente, ¿no? Dentro de las investigaciones. Es decir, tiene fases, ¿no? Tiene una fase uno, tiene una fase 2, una fase 3 o una fase 4, pero sin manipular las variables. Entonces, ahora vamos a ir desarrollando ya, ¿no? ¿Qué tipos de diseños nosotros vamos a seleccionar? Pero ahora, si mi enfoque de investigación o mi ruta de investigación ahora ya es cualitativa, ¿no? ¿Qué tipo de diseño se debe utilizar para la investigación? Entonces, aquí en la investigación cualitativa, cada estudio tiene su propio diseño ya. Esto significa que no existe dos investigaciones cualitativas iguales, ¿no? Ya que cada una se va a adaptar a las condiciones, se va a adaptar a las características y a los contextos específicos en los que se va a desarrollar la investigación. Por eso,
quienes vamos desarrollando la investigación, ¿no? Bajo estos diseños o este enfoque especialmente, ¿no? Eh, cualitativo, ¿no? Decimos que los estudios cualitativos son como piezas artesanales del conocimiento. Esto significa que cada investigación cualitativa se va a elaborar de manera única, ¿ya? De manera cuidadosa, ¿no? De manera que tiene que estar adaptada necesariamente al contexto, igual que un artesano, ¿no? Que crea pues una obra con sus propias manos, sin repetirla, ¿no? Exactamente otra artesanía similar que la otra, ¿no? ¿Verdad? Ahí va a existir necesariamente una diferencia, ¿verdad? A diferencia ya de la investigación cuantitativa, los procedimientos cualitativos no son estandarizados, ¿no? Esto debemos de comprender que en las investigaciones cuantitativas la secuencia es rígida, ¿no? Del proceso de la investigación, ¿verdad? Si se recordarán cuando realizamos las diferencias bajo eh, el análisis que realizaba, ¿no? El doctor Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Hacía referencia que las investigaciones bajo el enfoque cuantitativo, ¿no? Son procedimentales, ¿no? Hay un proceso riguroso para el desarrollo de la investigación, ¿no? Mientras en las investigaciones, y bajo la ruta, enfoque cualitativo, ¿no? En diversos momentos, ¿no? Puede cambiar hasta la problemática de estudio, se puede replantear el objetivo de investigación, porque puede existir cambios, porque el investigador no manipula pues las variables, ¿no? No hay un proceso, ¿no? Simplemente observa, realiza tal vez, vamos a señalar, una hipótesis general que no es muy usual no formular dentro de las investigaciones cualitativas, ¿no? Pero realizamos una pregunta anticipada, ¿no? En el tiempo y posteriormente cuando observamos ya hay cambios, ¿no? Que van a afectar, ¿no? La idea, ¿no? Que hemos formulado en nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, los procedimientos cualitativos no van a ser estandarizados, ¿de acuerdo? ¿No? Donde el investigador mismo va a ser el principal instrumento para recoger la información, ¿ya? Y el contexto donde se va a investigar puede ir cambiando, ¿ya? Con el tiempo, ¿no? Estas razones hacen que cada estudio cualitativo sea único y sea irrepetible. O las investigaciones cualitativas que se va a realizar, ¿no? A través de la observación especialmente, no puede ser la misma en un tiempo, en un espacio, en un lugar determinado. Va a ir necesariamente cambios, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes características que tienen, ¿no? Las investigaciones cualitativas, ¿no? Es por ello aquí el término diseño en la investigación cualitativa no tiene el mismo sentido que en la cuantitativa, ¿no? Aquí el diseño no se va a definir desde el inicio, ¿ya? De manera rígida, sino se va a ir surgiendo, ¿no? Va a ir ajustándose conforme el investigador se va a adentrar en el problema de su investigación o en el cambio en el campo de su estudio o con los participantes, ¿no? Por ejemplo, si un investigador comienza estudiando, ¿ya? Ve cómo aprenden los estudiantes en clases virtuales, ¿ya? Durante el proceso, ¿sí? El investigador puede darse cuenta de que la motivación o el apoyo familiar, ¿no? Influye pues en el aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Es por ello el investigador, ¿ya? Cuando selecciona el diseño de la investigación, ¿no? Eh, especialmente cualitativas, puede ajustarse para incluir
estos nuevos factores, ¿no? Que pueden ser analizados también, ¿no? Como lo señalaba en ese ejemplo, puede añadir, puede analizar también ya la motivación, ¿no? Puede ser tal vez la sobrecarga laboral, ¿no? Sí, puede ser también a ver, las relaciones familiares o el apoyo familiar, ¿no? Por lo cual aquí el diseño cualitativo se va a construir, se va a ir construyendo, va a ir evolucionando, ¿no? Va a ir cambiando durante todo el proceso de la investigación. ¿Para qué? Para adaptarse a la realidad y los contextos, ¿no? Particulares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué criterio se sigue para elegir, ya, el diseño y abordaje a utilizar? Eh, los diseños cualitativos, vamos a poder encontrar, ¿no? Los diseños de la teoría fundamentada, ¿ya? Los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y los diseños ya de investigación, acción, ¿no? Entonces, estos diseños vamos a ir explicando cada una de ellas para ir comprendiendo mucho mejor, ¿no? Entonces, antes de ingresar a comprender en qué forma nos van a ayudar dentro de la investigación, estos diseños de investigación bajo el enfoque cualitativo dentro de la investigación, comprenderemos qué criterios siguen para elegir el diseño, ¿ya? Que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Aquí la selección del diseño cualitativo va a depender ante todo del planteamiento del problema. De esta manera podemos vincular, ¿no? Las clases de preguntas de investigación, los diseños y el tipo de información esencial que brindan, ¿ya? Lo cual se quiere mostrar en la siguiente tabla. A ver, vamos a observar, ¿no? Estas preguntas de investigaciones cualitativas, primeramente, ¿ya? Los diseños cualitativos, los cuales hemos señalado, y la parte de la información que van a proporcionar, ¿no? Estos diseños de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte del diseño de investigación fenomenológico, ¿no? Vamos a un poquito a analizar este aspecto esencialmente, ¿ya? La pregunta de investigación aquí, ¿ya? Hace referencia sobre la esencia, ¿no? De las experiencias, lo que varía, ¿no? Lo que en aspecto, ¿no? Varias personas van a experimentar en común respecto a un fenómeno o un proceso. Eh, en la investigación fenomenológica se busca entender principalmente la esencia ya de las experiencias humanas, ¿no? Esa es la esencia, ¿no? Por eso hace referencia, ¿no? Que dentro de las preguntas de investigación debemos de hacer referencia a las experiencias, ¿no? En este caso las experiencias de las personas o la población de nuestro estudio de investigación. Es decir, lo que varias personas van a experimentar en común sobre un fenómeno, ¿no? Lo que varias personas van a experimentar en común sobre un proceso, ¿verdad? Entonces, aquí se va a centrar en cómo las personas viven, ¿ya? O perciben algo, ¿no? Se va a identificar aquí categorías, ¿no? Fenómenos, temas, ¿no? Que aparecen frecuentemente de esas experiencias. Por ejemplo, en una pregunta de investigación podría ser, ¿ya? Bajo el diseño fenomenológico, ¿cómo vive los estudiantes universitarios, ¿no? La experiencia de trabajar en proyectos de robótica colaborativa, por ejemplo, ¿no?
Aquí el procedimiento va a ser el siguiente, ¿ya? Dentro de este diseño de investigación. Primeramente, necesariamente vamos a tener que realizar entrevistas, ¿ya? A varios estudiantes que van a participar en el proyecto de robótica, ¿de acuerdo? Segundo, podemos analizar sus respuestas para identificar las experiencias comunes. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Podría ser la emoción al ver un robot, ¿no? Cuando funciona de manera correcta, ¿verdad? ¿No? Eh, Va a ser diferente, ¿no? Esa experiencia uno con otro estudiante, ¿no? O las dificultades al programar, ¿no? Ciertos sensores, ¿no? Eh, Dentro de esta área, ¿verdad? Motores, ¿no? Etcétera. Y también podemos acá ver la satisfacción del trabajo en equipo, ¿no? Entre compañeros y cómo aprenden, ¿no? Entre la organización grupal, ¿no? Entonces, se va a crear aquí categorías que van a resumir estas experiencias como la motivación por el éxito del proyecto. Pueden ser también los retos técnicos, ¿no? Vamos a observar también el trabajo colaborativo y el aprendizaje compartido, ¿verdad? En este ejemplo, ¿no? Entonces, la fenomenología, ya como diseño de investigación, es como escuchar ya a varios estudiantes que hacen lo mismo, ¿no? Y luego resumir lo que todos sienten o experimentan en común. Aquí podemos señalar también un ejemplo, ¿no? Podemos describir qué emociones, qué dificultades y aprendizajes comparten los estudiantes al construir y programar ya, un diseño, ¿no? O ya construir los robots juntos, ¿no? De manera grupal. Entonces, de esta manera, es el procedimiento, ¿no? Que va a desarrollar, ¿ya? Este diseño de investigación. Entonces, ¿quién es el observador? ¿Quién va a guiar, ¿no? Esta investigación en la cual simplemente tiene que anotar, ¿verdad? Tiene que esquematizar, tiene que sistematizar lo que está observando o lo que su población de estudio va, va a hacer referencia, ¿no? Por eso es importante. Aquí podríamos empezar, como tú señalaba, a través de una entrevista. Posteriormente, dentro de la entrevista, vamos a identificar, ¿verdad? ¿Qué estudiante tiene una experiencia similar o una experiencia diferente de su otro compañero, ¿verdad? Podemos observar, ¿no? A partir de las dificultades que han ido presentando, ¿no? En la clase, eh, quienes han sido, demuestran una emoción, ¿no? Al momento de su funcionamiento correcto, vamos a decir, ¿no? Ah, de un proyecto de robótica, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? El diseño fenomenológico, ¿no? Va a buscar, ¿no? La esencia de las experiencias humanas, ¿no? Lo que varias personas experimentan en común sobre un fenómeno o proceso. Es por ello que en los diseños, ¿no? De la teoría fundamentada, va a ocurrir de la misma manera, ¿no? Pero aquí la pregunta de investigación ya no van a ser experiencias como era en el diseño fenomenológico, sino aquí las preguntas van a ser sobre relaciones entre conceptos que van a conformar un fenómeno, ¿verdad? A partir de esa problemática de investigación, ¿no? Los vínculos que tiene ese concepto, ¿verdad? La relación que tiene esos fenómenos, ¿verdad? Dentro del diseño etnográfico, de la misma manera.
¿no? Los procedimientos cualitativos, ¿no? Como decíamos anteriormente, no van a ser estandarizados, sino el investigador mismo va a ser el principal, ¿no? Instrumento para recoger, ¿no? La información y el contexto donde va a investigar, ¿no? Y puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, yo quiero investigar un grupo social que se suele utilizar, ¿no? Dentro del diseño de investigación etnográfico. Entonces, yo estudio, a ver, el por qué las costumbres, ¿no? De una comunidad, ¿verdad? ¿No? Entonces, si yo investigo el año 2020, el año 2021, ¿ya? Ese fenómeno, ¿no? No va a cambiar, pero la situación de una persona, la comprensión una con otra, va a ser diferente. Entonces, por eso señala que las investigaciones cualitativas siempre van a ser únicas. No va a haber una investigación similar una que otra, ¿verdad? Porque los momentos, no los tiempos, no los espacios son, eh, son dinámicos, ¿verdad? Va cambiando, ¿no? Por lo tanto, las investigaciones nunca, ¿no? Van a ser similares, ¿verdad? Porque de esta manera, ¿no? Eh, a partir de la observación, ¿no? El mismo observador, desde otro momento, ¿no? De la investigación, va a observar desde una perspectiva diferente, ¿de acuerdo? Bueno, es de esta manera también, ¿no? Vamos a poder trabajar, ¿no? Si nuestra investigación es bajo la ruta eh, cualitativa, podemos también seleccionar, ¿no? Un diseño de investigación narrativo y también el diseño de investigación acción, ¿no? Se denomina investigación acción, ¿no? Entonces, este tipo de investigación, por ejemplo, va a hacer énfasis a problemáticas, ¿no? A situaciones de una comunidad, de un grupo, donde van a incluir estos cambios. Entonces, cada diseño de investigación bajo el enfoque, ¿no? Cualitativo va a depender también, ¿no? Si queremos relacionar conceptos, si queremos estudiar un sistema social, ¿no? Una comunidad, una cultura, una familia, va a hacer referencia también si es que vamos a estudiar experiencias vividas, entonces podemos seleccionar el diseño de investigación narrativo o vamos a em, comparar experiencias, ¿no? O fenómenos o procesos de personas que van a experimentar aspectos, ¿verdad? Entonces yo puedo seleccionar el diseño de investigación fenomenológico, ¿verdad? Entonces va a depender de nuestra investigación, ¿de acuerdo? Las características principales, ¿cuáles son ahora de estos diseños de investigación bajo el enfoque ruta cualitativo, ¿no? Cuando hablamos de diseño, estamos haciendo referencia en el enfoque cualitativo a la teoría fundamentada, recordemos, ¿verdad? ¿Ya? Diseño etnográfico, diseño narrativo, diseño fenomenológico y diseño de investigación acción. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño de investigación bajo la teoría fundamentada es cuando no disponemos ya de teorías, ¿no? O no son adecuadas para el contexto o el tiempo, ¿ya? O muestra diferentes circunstancias. ¿No? ¿Qué disciplinas se va a trabajar especialmente, ¿no? ¿Qué áreas, verdad? Dentro de la investigación. Puede estar, por ejemplo, el área de ciencias sociales, ¿no? El área de la salud, puede estar el área de las ingenierías, ¿no? ¿Su objetivo cuál es? ¿No? Es el proceso, acción o interacción entre
individuos, ¿no? Dentro de la teoría de diseño fundamental, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Podemos utilizar las entrevistas, los grupos focales, ¿no? Los instrumentos, puede ser la observación especialmente, ¿verdad? Entonces, son aspectos que vamos a ir trabajando dentro de la teoría fundamental, ¿no? Los etnográficos. A ver, pues, vamos en referencia a las áreas o a las disciplinas que puede ir eh, aplicándose este tipo de diseño de investigación bajo el enfoque cualitativo, ¿no? Puede ser en el área de la antropología, las ciencias de la administración o la arqueología, ¿verdad? Porque etnográfico, dicen, ¿no? Etnos, ¿verdad? Entonces, hace referencia entonces también aquí como objeto de estudio puede ser necesariamente a un grupo social, ¿no? La etnografía, ¿no? Como un especialmente, ¿no? ¿Qué instrumentos se puede aplicar? La observación participante necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el investigador tiene que ir a observar, a experimentar cómo se está trabajando, cómo es ese sistema social, qué características tiene, cómo es el comportamiento una con otra, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de la observación ya directa, la observación participantes, ya es un método de investigación dentro del enfoque cualitativo, entonces nos van a permitir observar esos aspectos, ¿no? Determinar esas características de ese sistema social como objeto de estudio que decíamos, ¿verdad? Pueden ser también diarios de campo, podemos utilizar también las entrevistas, ¿no? Los guías de entrevistas, ¿no? Para tomar en cuenta o recolectar los datos que nos va a permitir posteriormente analizar esos datos dentro de nuestra investigación para emitir los resultados correspondientes, ¿no? Los diseños narrativos, ¿ya? Se puede trabajar en el área de ciencias sociales, ¿no? El área de las humanidades y el área de la salud, ¿ya? El objetivo de estudio aquí es que los individuos, sea uno o sean más, ¿no? Eh, van a tomar en cuenta la variación histórica de diferentes eventos. Aquí se puede tomar en cuenta como instrumentos las entrevistas, ¿ya? Eh, los, eh, los documentos, ¿no? Escritos pueden ser materiales audiovisuales, ¿no? Pueden ser solamente materiales de audio, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Entonces, de la misma manera también los diseños fenomenológicos, ¿no? Tiene como objetivo de estudio donde el individuo que haya compartido la experiencia o el fenómeno, ¿no? Es el objeto que esencialmente va a tomar en cuenta, ¿no? En los diseños fenomenológicos. ¿Qué áreas podemos abordar, ¿no? ¿Qué disciplinas pueden abordar, ¿no? Este tipo de diseño de investigación, ¿no? La psicología, la educación, la salud, ¿no? Em, Puede ser también las ingenierías, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Los instrumentos que se van a utilizar, la observación, ¿no? Los grupos focales, ¿no? O ciertas visitas también, ¿verdad? Entonces, pero en la última semana vamos a ir observando, ¿ya? Las técnicas e instrumentos más relacionadas, más adecuadas, ¿ya? Y más usadas dentro de los tres enfoques de investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa y mixta de investigación. Es de la misma manera en la investigación acción también, ¿no? Pues se va a tomar en cuenta ya como un diseño de investigación, ¿no? Entonces, a ver, cuando estamos trabajando la selección del diseño de investigación, imagínense, ¿ya? Si mi investigación, ya, yo he seleccionado el enfoque, ya, cuantitativo de mi investigación, pero en mi diseño yo tomo en cuenta, ya, a ver, el diseño de investigación acción.
como diseño. Entonces, ¿esto será correcto? Si hemos comprendido, va a ser totalmente incorrecto, ¿verdad? Porque los enfoques cuantitativos solamente hay dos tipos de diseños que tienen, ¿no? Experimentales y no experimentales, nada más, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene también los diseños que se van a compartir, ¿no? Entonces va a ser incorrecto, ¿verdad? Incorrecto también va a ser si yo voy a seleccionar bajo el diseño de investigación cualitativa el diseño experimental, por ejemplo, o el diseño no experimental, ¿verdad? Porque esto es solamente diseños que se pueden seleccionar bajo ya las investigaciones, bajo la ruta de enfoque, investigación ya, cualitativa, ¿verdad? Entonces, esas dos diferencias debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar dentro de nuestra investigación. Y algo más, dentro de las investigaciones mixtas, cual y cuantitativas, van a tener otros diseños también, que son diferentes. Entonces, cuando se hace una revisión de un perfil de test al iniciar, entonces es muy fácil, ¿no? Tomar en cuenta el error que el, el tesista ha hecho referencia al seleccionar, ¿no? Su diseño de investigación. Por lo tanto, ¿no? Debemos de tener muy en claro, ¿no? Y no cometer los errores al momento de seleccionar, ¿no? Porque si no, ya nuestra metodología de investigación va a estar errónea, ¿verdad? Entonces, el diseño de investigación cualitativa, ¿ya? Va a existir varios tipos de diseño, como decíamos, ¿verdad? El estudio de casos, la etnografía, la teoría fundamentada o el diseño fenomenológico. Sin embargo, todos tienen cosas en común, ¿ya? ¿Por qué? Porque se observan a las personas en su entorno necesariamente, se escuchan y analizan, ¿no? Sus experimentos y opiniones, ¿no? Se recogen datos en forma de relatos o narraciones, ¿no? Se organizan las ideas por medio de temas, de categorías que van a surgir del estudio, ¿no? Y finalmente, todas van a buscar comprender y explicar nuestro fenómeno de estudio, ¿verdad? Nuestras características, nuestra temática de estudio. ¿Desde dónde? Desde la realidad de los participantes, desde la realidad de nuestra población de estudios. Nosotros no podemos intervenir, no podemos manipular ya en este aspecto, ¿verdad? Esas variables, ¿no? Esos fenómenos de estudio. Entonces, tal cual, nosotros tenemos que registrar los datos que vamos a ir observando, ¿no? A veces una sola investigación puede combinar varios tipos de diseño, ¿ya? Dentro de la investigación cualitativa. Puedes combinar. Yo tengo mi diseño de investigaciones fenomenológica, ¿ya? Etnográfica, investigación-acción. Puedes combinar. No es simplemente seleccionar uno solo como los enfoques de investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, aquí, a ver, un ejemplo. Un docente puede empezar haciendo un estudio de caso sobre un grupo de estudiantes que aprenden, ¿no? Con juegos digitales, pero durante la investigación puede aplicar también ideas de la teoría fundamentada, ¿ya? Si descubre nuevas formas en que los estudiantes van desarrollando la creatividad. Entonces, en este ejemplo podemos observar, ¿no? El investigador, ¿no? Como docente aplica primero el estudio de casos, posteriormente ya aplica la teoría fundamental, ¿no? Lo importante no es tanto especificar tu diseño de investigación, ya bajo este enfoque de investigación cualitativa, ¿no? Es decir, si es un diseño u otro, ya lo importante es que pueda hacerlo, ¿no? Tu investigación o fenómeno de estudio, ¿no? Con profundidad, orden y sentido especialmente, ¿no? Aquí tu objetivo principal debe ser responder al problema de tu investigación, ¿no? Y lograr una comprensión real del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tu problema es cómo influye, ¿no?
los instrumentos, los kits o simuladores de robótica en la manipulación, ¿ya? La motivación de los estudiantes universitarios. Aquí entonces podrías utilizar un diseño cualitativo donde primero vas a observar las clases, ¿no? Las clases prácticas de robótica, ¿no? Posteriormente vas a realizar entrevistas, ¿no? A los estudiantes sobre su experiencia, ¿no? De esos instrumentos, ¿no? De los simuladores, ¿no? Y al finalizar vas a analizar sus respuestas para identificar, ¿no? Opiniones, significados o ciertos patrones que van a estar relacionados con la motivación y aprendizaje de estos estudiantes, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta, eh, hace referencia al uso de varios instrumentos bajo diferentes diseños de la investigación, pero dentro de un solo enfoque o ruta de investigación, que es la cualitativa, ¿no? Aquí, para terminar este espacio, ¿no? Este momento de este diseño, el diseño cualitativo, entonces, es flexible, ¿ya? Es reflexivo y es especialmente y esencialmente adaptado al contexto, ¿no? Aquí lo esencial, el investigador ya, con cuidado, debe seguir un proceso ordenado y buscar siempre comprender, ¿no? Con profundidad la realidad que se estudia. ¿Cómo puedo lograr encontrar la realidad de mi estudio de investigación bajo esta ruta o enfoque de investigación, ¿no? Decíamos anterior, primero puedo observar, puedo posteriormente realizar entrevistas y esas entrevistas me va a ayudar a poder identificar y analizar, ¿no? Las opiniones, ¿no? De mi investigación. Entonces, no es directamente como en las investigaciones cuantitativas, donde aplicas un cuestionario y directamente puedes ir tú ya analizando los datos a partir de ese cuestionario, ¿no? Porque vas a sacar ciertos parámetros numéricos, ¿no? La parte estadística, del cuestionario, etcétera. Y tú lo vas a analizar, ¿no? Mientras en las investigaciones cualitativas no puedes aplicar una entrevista y posteriormente emitir conclusiones, ¿no? Necesariamente tienes que observar, ¿ya? Y tu observación no puede ser no participante, ¿no? Que es frecuente utilizar en las investigaciones cuantitativas. Existen dos tipos de observación, ¿no? Como instrumento, ¿no? La observación participante y la observación no participante. La observación participante necesariamente debe emplearse, debe seleccionarse en el enfoque de investigación ya eh, cualitativa, ¿no? Esencialmente. Ahora vamos a ya, ingresar. Miren, ya hemos tomado en cuenta eh, dos enfoques de investigación en cuanto a relación de la selección de su diseño, ¿no? El enfoque de investigación cuantitativa, ya acabamos de culminar la investigación cualitativa, que es muy diferente si se han dado cuenta, ¿verdad? Ahora vamos a abordar, ¿no? La selección, ¿no? Bajo la ruta de investigación mixta de investigación. ¿Qué tipo de diseños se suelen utilizar para este enfoque de investigación, ¿no? En los diseños mixtos. Entonces, vamos a ir tomando en cuenta, ¿ya? Primero, los diseños mixtos van a combinar, ¿no? Esa es la diferencia una con otra de los anteriores diseños que hemos tomado en cuenta, ¿ya? Estas combinan en un mismo estudio, ¿ya? La recolección y análisis de datos, sean ya cuantitativos, sean numéricos, encuestas o mediciones, y cualitativos, entrevistas, observaciones o pueden ser relatos, ¿verdad? O narraciones, ¿verdad? Entonces aquí existe
la combinación, ¿no? Tanto el diseño, ¿no? O los diseños del enfoque cuantitativo y la selección de los diseños de investigación bajo el enfoque cualitativo, ¿no? Aquí, en el enfoque mixto de investigación, su propósito principalmente es comprender un fenómeno de manera más completa. ¿No? Imagínense, voy a tener datos estadísticos y al mismo tiempo voy a tener datos narrativos, ¿no? Es lo más complejo y lo más concreto dentro de la investigación. No es por ello que cuando un tesista elabora, ¿no? Eh, su perfil de tesis y, y en la delimitación temporal, vamos a decir, ¿no? Es un acápite que se debe de describir ya dentro de la investigación, ¿no? Dentro de tu perfil de tesis. Entonces, realizando la lectura hace referencia que su investigación ya dura pues desde el año, ya dura es 6 meses, digamos. Dura 6 meses su investigación. Y toma en cuenta el enfoque ya de investigación cual y cuantitativo, un enfoque mixto de investigación. Entonces, primeramente, ¿cómo es posible que ha podido sacar resultados estadísticos en tan corto tiempo y al mismo tiempo poder experimentar, ir a vivir en ese entorno, observar y sacar resultados, ¿no? A partir de esa experiencia, de la vivencia como investigación, como investigador participante, ¿verdad? Es muy difícil hacer aquello. Entonces, estas investigación más complejas, ¿no? Y si nos damos cuenta, también, ¿no? Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Hace referencia a cuatro tipos principales de diseños mixtos de investigación, ¿ya? Que son muy diferentes que las anteriores, si se van a dar cuenta. Uno de ellos son los diseños mixtos secuenciales, los concurrentes de conversión y de integración múltiple. Entonces, a ver, imagínense, em, revisamos la test de investigación y su investigación es cuantitativa, ¿ya? Vamos a la parte de la selección de su diseño de investigación y justamente ahí él selecciona su diseño de investigación concurrente, ¿no? ¿Será correcto si su enfoque de investigación es solamente cuantitativa? Va a ser incorrecto, ¿verdad? ¿No? Porque en las investigaciones cuantitativas, reitero nuevamente, solo existen dos diseños, ¿no? La experimental y la no experimental, nada más. Entre las concurrentes no corresponde ese diseño, ¿verdad? Entonces, hay un error de selección de diseño, ¿no? Entonces, los diseños mixtos concurrentes, pues son diseños propios de la investigación mixta de investigación, ¿ya? Así también existen instrumentos propios de cada ruta de enfoque de investigación, las cuales vamos a ir abordando, ¿no? Porque el redactor, el investigador, especialmente ya que está iniciando su investigación, suele tener ese tipo de confusión, ¿no? Ese tipo tal vez incoherencias, vamos a decir, en la selección y en el proceso de la metodología de la investigación científica, ¿ya? Abordaremos ahora el primer diseño. ¿A qué se refiere? El diseño mixto secuencial dentro de la investigación cuantitativa. Aquí, la intención es recoger datos cualitativos y al mismo tiempo cuantitativos, ¿ya? Cualitativos o cuantitativos, o viceversa, ¿ya? Pero al mismo tiempo, durante la misma fase de la investigación, luego se comparan o van a combinar los resultados para obtener una visión única, general o global del problema de la investigación. A ver, por ejemplo, un docente investigador, ¿ya? Aplica una encuesta. La encuesta se caracteriza por ser cuantitativa, ¿no? Entonces está tomando en cuenta ya, ¿no? La parte de cuantitativo con el instrumento de la encuesta, ¿ya?
Es encuesta, no es entrevista, ¿de acuerdo? Es encuesta. A 100 estudiantes para medir el impacto de una nueva plataforma virtual de aprendizaje. ¿Ya? Simultáneamente, el investigador realiza entrevistas. Las entrevistas se caracterizan por ser cualitativas, ¿bien? En algunos estudiantes y profesores para conocer sus experiencias u opiniones, ¿no? En una encuesta, yo voy a lograr datos estadísticos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en una entrevista, yo voy a lograr datos narrativos, ¿verdad? Entonces, al integrar los dos resultados para evaluar cómo la innovación tecnológica mejora la motivación y el aprendizaje, voy a encontrar un resultado más concreto, ¿verdad? Entonces, aquí, en los diseños mixtos concurrentes, ¿ya? Se van a recoger datos cualitativos y cuantitativos al mismo tiempo. Esa es la característica que tiene, ¿de acuerdo? La ventaja aquí es que nos va a permitir obtener una comprensión más amplia, ¿no? Y validar los resultados con distintas fuentes. Complejo trabajar, ¿no? Decía concurrentes, ¿no? Sí, bueno, entonces, si usted selecciona, pues tienen que tomar en cuenta, ¿no? Instrumentos de investigaciones cuantitativos y cualitativos y deben de relacionarlos en el mismo momento también, ¿no? Diseños mixtos concurrentes. Se realiza una fase después de la otra ya. Ya no es al mismo tiempo la implementación de los instrumentos de investigación, sino que debe ser una, ya, en una fase y en otra fase otro instrumento de investigación, ¿no? Puede ser primero la cuantitativa y luego la cualitativa, o al revés, ¿ya? Pero en una fase posterior a la otra fase, ¿no? No al mismo tiempo, es la diferencia, ¿no? No durante la misma fase. Es la diferencia con los diseños mixtos concurrentes, ¿ya? Mm, La segunda fase aquí va a servir para profundizar o explicar los resultados de la primera, ¿no? Entonces, si ya has aplicado un cuestionario, entonces en la siguiente fase vas a tener que aplicar entre, eh, una entrevista, ¿no? Entonces, en la entrevista vas a poder determinar de manera más profunda ya la problemática de tu investigación, ¿no? Y posterior podrás dar una respuesta mucho más concreta, ¿no? Más concreta para tu investigación. Aquí existen dos variantes ya dentro de las investigaciones mixtos secuenciales, ¿ya? El primero, ¿no? Es explicativo, secuencial explicativo, ya que primero se recopilan datos cuantitativos y luego cualitativos. En las secuenciales, la otra son exploratorios. Primero se toma en cuenta, ¿no? Datos cualitativos y luego cuantitativos, inversamente. A ver, un ejemplo secuencial, ¿ya? Explicativo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo influye, a ver, una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo influye los proyectos de robots en el desarrollo de competencias de programación, ¿ya? En los estudiantes universitarios? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir? Primeramente, ¿no? Aplicar un test de habilidades en programación y robótica, un test, un cuestionario, ¿ya? Antes y después de implementar la metodología de proyectos robots, primero, ¿no? Segundo, ¿no? Debo de realizar una entrevista a los estudiantes para entender el por qué algunos mejoraron, ¿ya? ¿Ya? Más rápido que otros y cómo vieron la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que vamos a combinar, ¿no? Datos numéricos con el cuestionario que hemos seleccionado, ¿verdad? Y vamos a explicar mucho mejor esta problemática de estudio con las entrevistas, ¿no? Sobre las experiencias de los estudiantes, ¿verdad? Otro ejemplo de un diseño secuencial exploratorio, ¿ya? Aquí, a ver, el problema
De la investigación podría ser qué retos enfrentan los docentes al implementar el módulo de robótica educativa en la universidad. ¿Ya? ¿Qué problemas se enfrentan? Lo primero que tendría que realizar como procedimiento es analizar, ¿no? O realizar entrevistas a algunos docentes para ver su experiencia, ¿no? Enseñando el módulo de robótica, ¿no? Eh, y posteriormente, con la base de las respuestas, voy a diseñar un cuestionario que luego se va a aplicar a los docentes para cuantificar la frecuencia de los retos mencionados, ¿no? Aquí nos va a permitir explorar primero experiencias y opiniones y luego nos va a medir, nos va a ayudar a medir la amplitud o importancia de esos factores, ¿ya? En una muestra mucho más grande, mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, aquí la ventaja es que nos va a permitir explorar primero y explicar mejor los resultados numéricos, ¿verdad? Entonces, tiene que ir aquí una fase posterior a la otra fase, no al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿ya? Tanto del diseño mixto secuencial con el diseño mixto concurrente, ¿ya? Los diseños mixtos de conversión. Aquí, esto consiste, estamos en conversión, esto consiste en transformar los datos cualitativos en cuantitativos, ¿ya? O viceversa. Convertir es que transformar esos datos, ¿no? Para analizarlos posteriormente juntos, ¿no? Por ejemplo, se puede codificar respuestas abiertas, ¿no? A partir de un cuestionario y asignarles valores numéricos, ¿no? Ejemplo, un investigador recoge comentarios escritos de sus estudiantes sobre un nuevo programa de robótica. ¿Ya? Aquí es lo que va a tomar en cuenta es que el investigador necesita datos, opiniones, comentarios, ¿no? Narrativos sobre ese nuevo proyecto. Luego clasifica las respuestas según el nivel de satisfacción. A ver, ¿quiénes han eh, en en sus comentarios cómo toman en cuenta, ¿no? Esta perspectiva de este nuevo proyecto de robótica, ¿no? A ver, ¿cuál es la satisfacción que han tenido? Una va a ser alta, otra va a ser media y otra va a ser baja, ¿verdad? Entonces aquí le va a asignar porcentajes a cada categoría para analizarlos de manera estadística, ¿no? ¿Esto qué va a facilitar? ¿No? Nos va a facilitar la integración de ambos tipos de datos en un mismo análisis, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Que los datos cualitativos, ¿ya? Eh, y los datos cuantitativos analizarlos juntamente, ¿no? Para eh, podamos decodificar, ¿no? Respuestas en narraciones, ¿no? En opiniones, y posteriormente a esas respuestas asignarles valores, ¿no? Estadísticos, valores numéricos. Entonces ahí vamos a ver que estamos empleando un diseño cualitativo y posteriormente un diseño cuantitativo, ¿ya? Y por último, los diseños mixtos de integración. Los datos cualitativos y cuantitativos en este diseño se integran, pero ya no en un mismo momento, sino en diferentes momentos de estudio, ¿no? En la recolección, por ejemplo, en el análisis o en la interpretación. Aquí el investigador va a combinar, ¿no? Continuamente ambos tipos de información para poder crear un marco completo dentro de su investigación, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de robótica, ¿ya? Los datos cualitativos y cuantitativos se pueden combinar
en distintos momentos de estudio durante la recolección de datos, el análisis de datos y la información de datos. Aquí el investigador tiene que integrar continuamente ambos tipos de información para obtener un panorama completo del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Esencialmente. Entonces, es más completo acá, ¿no? La recolección de datos en momentos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, a ver, durante un módulo de programación de robots, ¿ya? O de programación y construcción, ¿no? De robots, ¿ya? El investigador primero debe recoger datos cuantitativos, ¿no? Es decir, proyectos finales, ¿no? Tiempos de programación de los robots, participación en prácticas de laboratorio, la asistencia de los participantes, ¿no? Primer paso, ¿no? El recojo de datos. Después, ahí estoy trabajando la parte de el enfoque cuantitativo, ¿ya? Posterior, debes recoger y analizar esos datos, ¿no? Comentarios de los estudiantes, ¿no? Sobre las dificultades y los logros de los proyectos. El docente debe observar sobre eh, la colaboración y la creatividad en el equipo. Entonces, vamos a implementar ahí, ¿ya? Instrumentos, ¿ya? O diseños bajo el enfoque cualitativo de la investigación. Y por último, debe integrar ambos tipos de datos, ¿no? Porque hasta ahí, si no, simplemente sería, ¿ya? El diseño secuencial de investigación, nada más, cual y cuantitativo, ¿no? Para que sea la investigación de integración múltiple, debe integrar a ambos tipos, ¿no? De datos, ¿no? Combinar los resultados numéricos y experiencias de los estudiantes para comprender cómo la metodología del módulo afecta a la adquisición de competencias, ¿no? En robótica puede ser la motivación y la participación de clase. ¿Cuál es la ventaja aquí? Es que este tipo de diseño de investigación mixta nos va a permitir tener una visión más completa del aprendizaje, ¿ya? Se sabe que también rinden los estudiantes, ¿no? Con los datos cuantitativos, es logro de los resultados que vamos a obtener. ¿Y por qué lo hacen, ¿no? Con datos cualitativos, donde va a tomar en cuenta las mejoras durante el desarrollo del módulo, ¿no? Va a facilitar comprender esas mejoras, ¿ya? En resumen, el tipo de diseño mixto, ¿ya? Se va a dividir en concurrentes secuenciales de conversión y de integración. Los concurrentes, los datos se aplican al mismo tiempo, ¿no? Puede ser a través de encuestas, entrevistas, ¿no? Puede ser sobre una app, ¿no? Una aplicación educativa, un ejemplo, ¿no? Secuencial, uno después del otro. Puede ser un test antes y posterior una entrevista después de aplicar en un proyecto tal vez de innovación, ¿no? Educativa, de innovación, ¿verdad? De clase, ¿ya? El diseño de conversión se transforma los datos en cualitativos y cuantitativos, ¿no? Es decir, opiniones de estudiantes, ¿ya? Convertidas en porcentajes, puede ser estadísticos, ¿ya? Esto es la parte cualitativa y cuantitativa. Y de integración múltiple, este tipo de diseño se combinan datos en distintas fases. Es decir, se recoge datos con- eh, a través de cuestionarios, se analizan los datos, comentarios y las narraciones, y por último se tiene que integrar, ¿ya? Entonces, por ello se le dice aquí que este diseño combina datos en distintas fases de la investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá ustedes pueden observar, mm, las principales características que hemos ido mencionando ya en la presentación y de esta manera ir comprendiendo mucho mejor, ¿no? ¿Qué tipo de diseño de investigación ahora yo voy a seleccionar ya como investigador en mi proyecto de perfil de tesis?
si voy a trabajar ya, con el enfoque de investigación cuantitativa, entonces mi diseño de investigación va a ser no experimental y experimental, ¿no? Es el procedimiento que posteriormente vamos a realizar, ¿verdad? Si mi enfoque de investigación es cualitativa, entonces yo puedo seleccionar mi diseño de investigación a partir de la teoría fundamentada, ¿no? Diseño de investigaciones narrativas, ¿no? De investigación-acción, etcétera, ¿no? Que hemos ido explicando anteriormente, ¿ya? Y si yo selecciono una investigación mixta de investigación, entonces mi diseño de investigación puede ser la concurrente, puede ser la secuencial, puede ser de conversión o puede ser un diseño mixto de investigación. Entonces va a depender mucho del enfoque de la ruta de investigación en la cual nosotros vamos a ir trabajando. ¿De acuerdo? Con esto hemos culminado. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido comprensible, ¿no? La unidad didáctica, el número 2, que hacía referencia a la concepción, primeramente, la parte teórica, y la elección estratégica de los diseños de investigación en la ruta cuantitativa, cualitativa y mixta de la investigación. No, no lo hemos realizado de manera general, sino de manera específica en cada enfoque de investigación. Si tienen alguien alguna consulta, adelante, ¿no? Posterior vamos a ir explicando las actividades que tenemos dentro del foro académico. Adelante, si tiene alguna duda. Bueno, espero haya sido claro, ¿no? La explicación de cada uno de estos enfoques, ¿no? En relación a sus diseños. La consigna del foro académico es que a partir de la socialización de la unidad, ya, número 2, deben responder a la siguiente pregunta. Ya tenemos un material audiovisual, hemos observado ya en la semana número 2, ¿no? En la sesión primera, justamente este material audiovisual, ¿no? Entonces hace referencia en cómo puede el proceso tortuoso, ¿ya? De elaboración de una tesis convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y académico, ¿no? Más allá del resultado final del trabajo de investigación, ¿no? Hay un material audiovisual que es muy interesante. Es una experiencia que pasamos todos, ¿verdad? Todos pasamos, todos, ¿no? Entonces, entender cómo ayuda en la elaboración de tesis ese proceso tortuoso que señalaba, ¿no? La expositor. ¿Ya? Nuestra tarea de la semana número 2, ya a partir de la comparación, ¿no? Que hemos ido eh, describiendo en la semana número 1 sobre una temática de investigación cuantitativa y una cualitativa. Ahora, a partir de ello, debemos de seleccionar ya una ruta de investigación, ¿no? Puede ser cuantitativa y cualitativa, ¿no? Si alguien desea la mixta de investigación, bueno, ya dependerá también de cada uno de ustedes, ¿no? Seleccionando ya una de ellas, ¿no? Que hemos ido trabajando, ¿no? En la semana número 1, ahora deben de elaborar el diseño de investigación, ¿no? Siempre tomando en cuenta las rutas de investigación, ¿no? No tiene que existir esa confusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Primero, el título de investigación, ¿no? Ya van a ir formulando el planteamiento del problema. Entonces, si se recuerda, el planteamiento del problema va a depender también del enfoque, ya, de nuestra investigación, si es cualitativa, cuantitativa y mixta de investigación, ¿no? El objetivo general, el enfoque tipo de investigación de la misma manera. Es de todo el proceso, ¿ya? Va a depender siempre del enfoque y la ruta de investigación que nosotros estamos trabajando, ¿no? El paradigma de investigación también. Nuestra tarea ahora es, ¿no? Aumentar también el diseño de la investigación. Es decir, todo este proceso debemos de ir trabajando y debemos de ir completando en cuanto a la redacción. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, yo voy a observar si hay una secuencia, ¿no? De proceso de metodológico de la investigación, ¿no? Y si no, bueno, vamos a dar algunas observaciones también respecto a lo mismo. Y por último, ya ustedes han observado, si ingresan a la plataforma del campus virtual del módulo, van a poder observar que ya a partir de las siguientes horas se va a habilitar ya lo que es las preguntas del cuestionario, ¿no? Entonces, son 5 preguntas, de falso, verdadero y selección múltiple, y tienen un intento único, ya de 10 minutos. Entonces, prevean siempre el tiempo, prevean siempre la estabilidad de su conexión a Internet para que no se presenten ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Con esto hemos culminado. Agradecerles por su insistencia, su atención, ¿no? Y si existe alguna duda al respecto, bueno, podríamos formular, podríamos analizar en este momento. Ya. Si no, bueno, está dispuesto, ¿no? Nuestro número personal. Entonces ustedes pueden comunicarse a cualquier dificultad dentro de la plataforma que se les estuviese presentando, ¿de acuerdo? Todas estas actividades se encuentran ya programado en la plataforma hasta el 9 de febrero. Tomen en cuenta, por favor, ¿ya? Las actividades de la semana número 1, tenemos 2 días más para completar hasta el día lunes, por favor. El día de mañana voy a mandar un recordatorio para que todos vayamos completando, ¿no? Estas actividades que tenemos. Recordarles que la nota mínima de aprobación es de 66 puntos, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión sincrónica de la semana número 3. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Hasta luego.